Hola a todos, amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal y a este nuevo vídeo. Hoy me presento ante ustedes con una exclusiva muy especial del mundo del espectáculo que los dejará con la boca abierta. Si ya se suscribieron al canal y activaron las notificaciones, pónganse cómodos porque hoy vamos a hablar de esa pareja que hizo historia en la serie Emanet. Creo que ninguno de nosotros ha olvidado la inolvidable química que tenían en pantalla entre Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Sin embargo, detrás de cámaras se vivió una enorme crisis que se mantuvo guardada bajo 7 llaves y que finalmente ha estallado. Les aseguro que no van a poder creer lo que van a escuchar cuando descubran los detalles de este secreto jamás contado. Durante años, esta pareja logró que la serie rompiera récords de audiencia gracias a la tremenda pasión que proyectaban ante las cámaras. Los televidentes los veían tan bien juntos que los rumores sobre un romance en la vida real nunca se hicieron esperar. Todos los días se hacían miles de publicaciones en redes sociales y sus fotos juntos acumulaban millones de me gusta. Pero en cuanto la cámara se apagaba, ese ambiente de cuento de hadas se transformaba en una tensión insoportable. Las últimas filtraciones del equipo de producción demuestran que, en realidad, ambos libraron una dura batalla durante años. Incluso se dice que esta guerra secreta llegó a paralizar por completo el rumbo de la serie y las decisiones del equipo. Según cuentan miembros del equipo de aquella época, las heladas miradas entre la pareja comenzaron a sentirse hacia mediados de la primera temporada. Aunque al principio todo parecía limitarse a una simple distancia profesional, con el paso del tiempo la comunicación se rompió por completo. Cuando se filmaban las escenas, los actores compartían el espacio, pero en cuanto el director gritaba "corten", cada uno se iba a su esquina. La falta de comunicación llegó a un punto tan extremo que empezaron a evitar el contacto visual incluso durante las grabaciones. Ni se imaginan los esfuerzos que tuvieron que hacer el director y los guionistas para intentar salvar la situación. Pero entonces, ¿cuál fue el verdadero motivo que convirtió a estos dos jóvenes talentos en acérrimos enemigos? Según los rumores, la primera chispa del conflicto saltó por el reparto de protagonismo en el guión y el peso de las escenas. La tensión aumentó drásticamente cuando Esra Turkoglu sintió que sus escenas y el desarrollo de su personaje estaban quedando en segundo plano. El hecho de que se le diera mayor prioridad al personaje de Halil İbrahim Ceylan rompió por completo el equilibrio entre ambos. Esta competencia silenciosa detrás de cámaras terminó convirtiéndose en acaloradas discusiones y enfrentamientos verbales. Se comenta que Esra expresó su molestia a la productora en repetidas ocasiones, pero jamás obtuvo una solución. Fue justamente esa falta de respuestas lo que hizo que la tensión en el set fuera cada día más insostenible. Los desacuerdos en los camerinos durante los días de rodaje fueron la gota que derramó el vaso. El hecho de que ninguno de los dos quisiera entrar a maquillaje al mismo tiempo provocó que el calendario de grabación se retrasara una y otra vez. Mientras los trabajadores esperaban durante horas para empezar, dentro se vivían los momentos más duros de esta guerra fría. Incluso se asegura que un día el rodaje se suspendió por completo debido a un fuerte altercado durante una escena. Se dice que, mientras Halil İbrahim exigía profesionalismo, Esra reaccionaba con furia ante lo que consideraba una injusticia. Tras los hechos de aquel día, la relación entre ambos se rompió definitivamente sin posibilidad de retorno. Si recuerdan las noticias de aquel momento, la repentina salida de Esra Turkoglu de la serie dejó a todo el mundo en shock. Su decisión de no participar en las grabaciones del final de temporada y dejar el proyecto de la noche a la mañana fue una bomba mediática. Todos buscaron la razón de su partida en los procesos judiciales y problemas contractuales con la productora. Sin embargo, salió a la luz que la verdad no se limitaba a asuntos legales, sino a una gigantesca crisis personal. Se afirma que Esra tomó esa decisión tan radical porque no podía soportar por más tiempo un ambiente de trabajo tan insostenible. Por su parte, se dijo que Halil İbrahim prefirió guardar silencio y mantener su postura profesional sin ceder terreno. Ahora bien, ¿por qué este gran secreto ha vuelto a ser el tema del momento después de tantos años? Unas publicaciones crípticas hechas en redes sociales por un ex trabajador del set volvieron a abrir la puerta a aquel pasado. Aunque no se mencionaron nombres directamente, los fanáticos conectaron los puntos de inmediato y señalaron a Esra y a Halil İbrahim. Los detalles revelados demuestran que la dimensión de la crisis de aquellos días era mucho mayor de lo que cualquiera imaginaba. Mientras muchos pensaban que todo había sido un simple infortunio, hoy se especula que se trató de una ruptura planificada desde el principio.
Tras estas revelaciones, los grupos de fans de ambas partes iniciaron un cruce feroz en las redes. Tampoco podemos pasar por alto el impresionante éxito que ha cosechado Esla Turkoglu tras su salida de la serie. Con su papel de Doğa en la telenovela KZLCK Serveti, la actriz logró dar un salto gigantesco en su carrera profesional. Habiéndose consolidado en una categoría totalmente distinta, la bella actriz dejó atrás todos esos amargos recuerdos. No obstante, en su círculo cercano se comenta que aún no ha podido olvidar el acoso laboral y las injusticias que sufrió en aquel entonces. La profunda soledad que sintió en esos días fue el motor principal que la llevó a tomar una decisión tan drástica en su carrera. Hoy, la cima que ha alcanzado se percibe como la mejor respuesta a todas las dificultades que tuvo que superar. Por otro lado, Halil İbrahim Ceylan continuó avanzando con paso firme en su propio camino profesional. Ha logrado construir una enorme base de fanáticos gracias a los proyectos en los que participa y a los sólidos personajes que interpreta. Destacando tanto por su faceta musical como por la actoral, el famoso actor siempre ha evitado hablar sobre su excompañera. El hecho de que esquive con destreza las preguntas insistentes en las entrevistas demuestra que el hielo entre ellos nunca se ha derretido. Su actitud cautelosa suele interpretarse como una postura que confirma indirectamente todo lo que se dice sobre el set. Todo parece indicar que ambos prefieren borrar por completo aquella época de sus vidas y no volver a recordarla jamás. Sin embargo, la gran incógnita en la mente de los fanáticos es si algún día volverán a trabajar juntos en un mismo proyecto. El fenómeno que aún rodea a la pareja demuestra que hay millones de personas deseando verlos reunidos en pantalla. De hecho, frecuentemente trasciende a la prensa que varios productores están dispuestos a hacerles ofertas astronómicas. Pese a todo, tras las amargas experiencias vividas, parece casi imposible que estos dos excompañeros vuelvan a compartir un set de grabación. Es evidente que las heridas del pasado y el orgullo lastimado pesan mucho más que cualquier propuesta profesional tentadora. De todos modos, se sabe perfectamente que los representantes de ambos actores han establecido límites muy estrictos al respecto. El último rumor que circula por los pasillos de la prensa rosa es que ambos evitan a toda costa cruzarse, incluso en eventos públicos. Se asegura que en una entrega de premios celebrada hace unos meses, organizaron sus horarios al milímetro para no coincidir en el mismo lugar. Las partes, evitando a toda costa ponerse frente a las cámaras y a los periodistas juntos, jugaron prácticamente al gato y al ratón. Esta situación es la prueba más clara de que la tensión entre ellos no ha disminuido ni un solo segundo a pesar de los años. Para algunos se trata de una simple elección profesional, mientras que para otros es el reflejo de un resentimiento muy profundo. Sea cual sea la verdad, todo indica que los detalles de este misterioso entramado seguirán dando de qué hablar por mucho tiempo. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que de verdad existió una crisis tan brutal en el set como se cuenta? ¿A quién creen que le asiste la razón en la drástica decisión de Esla Turkoglu de abandonar la serie? ¿El silencio de Halil İbrahim Ceylan les parece una muestra de profesionalismo o una señal de culpabilidad? No olviden compartirme todas sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Prometo leerlas absolutamente todas. Si les gustó el vídeo, me ayudaría mucho que le dieran al botón de me gusta y se suscribieran al canal para apoyarme. Si activan la campanita de notificaciones, serán los primeros en enterarse de la próxima bomba del mundo del espectáculo. Hemos llegado al final de un vídeo más. Muchísimas gracias a todos por su increíble apoyo y por estar siempre ahí. Seguiré investigando en lo más profundo del espectáculo para sacar a la luz todos esos secretos que permanecen ocultos. Suscríbanse al canal para unirse a nuestra comunidad y mantenerse al día con las últimas noticias al instante. Por ahora cuídense mucho, les mando un gran abrazo y, por supuesto, no se despeguen del canal. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de sorpresas y detalles aún más impactantes. Hasta la próxima. Y recuerden, en este canal ningún secreto permanece oculto para siempre.